Vale, pues pasamos entonces de un combustible fósil a otro, ¿no? Al petróleo. Su outlook o sus proyecciones son un poco distintas, o la tesis que hay detrás es un poco distinta a la del gas natural, que como decía antes Carlos, ya se está estimado que va a crecer la demanda compuesta a bastante buen ritmo, de hecho, ¿no? Entre un 3 y un 5, mientras que la demanda de petróleo siempre se subestima también, o sea, se lleva hablando del pico de demanda ya muchísimo tiempo, de hecho más de 30 años, de que ya se llegaba y parece que vamos a llegar antes, luego lo veremos, o yo creo, al pico de oferta que al de demanda, ¿no? La demanda, aquí tenemos un estudio, esto es de JP Morgan, la línea roja sería la demanda proyectada y obviamente vemos que esto es un poco atrasado, ¿no? No está el COVID entre medio, que destruyó mucha, pero bueno, ahora estamos sobre los 100 millones de barriles diarios y se estima que va a seguir creciendo. Es verdad que a un ratio muy pequeño, 0,5, entre 0,5 y 1, pero bueno, en todo caso, la idea que normalmente oímos es la contraria, ¿no? De que esto ya es una cosa del pasado. El ejemplo más paradigmático sería igual el de los fondos de ARK con Cathie Wood, ¿no? Que dice que esto ya los coches eléctricos van a sustituir y como la mayoría del consumo viene por parte del transporte, aunque no todo es terrestre ni de coches, pues que esto ya está acabado, etcétera. La realidad al final es que siempre se está subestimando la demanda y sigue creciendo. Entonces, al ser una industria totalmente cíclica, aquí podemos, o lo que hay que estudiar son las dos partes, ¿no? La oferta y la demanda. La demanda, como vemos, es bastante estable, sí que va creciendo un poco, o bueno, podemos decir que se mantiene. También cuando se llega al pico, no es que un día digamos hoy ha llegado el pico y mañana ya no existe, sino que esto decrecería lentamente, es decir, aquí tendríamos estabilidad y entonces lo que tenemos que estudiar para ver qué precios podemos esperar en el futuro o qué proyecciones hay para el sector, pues tendría que ser la oferta. También, como decía Carlos, esta es una industria en la que es muy importante seguir invirtiendo, ¿no? Porque no sería como otra de infraestructuras, etcétera, o de barcos, ¿no? Que si no hay barcos, pues tú luego inviertes y cuando te lo den, pues ya se ha solucionado el tema de la oferta. Es un sector en el que tú tienes un pozo que está funcionando o un yacimiento y si tú no sigues invirtiendo constantemente, la producción en el propio pozo decae y además rápidamente, ¿no? Entonces es una industria que además de nueva exploración y nuevos pozos también requiere un fuerte CAPEX para mantener los que ya hay. Esto es lo que da lugar en el gráfico que tenemos aquí, las diferentes líneas de colores, ¿no? De qué pasaría si, la gris sería cómo decaerían los pozos si no hubiese más exploración, después si la oferta fuese, o sea, si la inversión fuese insuficiente, etcétera. Y se estima, que sería el segundo gráfico, que ahora se ha corregido un poco esta cifra, pero bueno, que el CAPEX que hace falta para mantener la oferta al mismo ritmo que la demanda sería de unos 700 billones. ¿Vale? Esto es una barbaridad, sobre todo por los problemas que tenemos de inversión ahora mismo, ¿no? Se junta dos partes. En la parte de mercados de capitales, por criterios de ESG, muchos fondos tienen mandatos que les impiden invertir en este tipo de empresas. Eso dificulta la financiación en el mercado de capitales y después la deuda bancaria también. Los bancos también tienen muchas restricciones y cada vez más para financiar este tipo de proyectos, especialmente los europeos y americanos. En otras partes del mundo se hace un poco más la vista gorda y entonces esto dificulta mucho más la financiación de estas empresas. Por lo que este CAPEX necesario que vemos aquí, este gap de CAPEX de unos 700 billones, no está claro cómo se va a cubrir, ¿no? Si queréis pasar a la siguiente slide. Sí. Antes que nada, Albert, que sí, lo habías comentado por encima, pero te quería dejar terminar, que eso que comentabas de la tesis de Cathie Wood, que el coche eléctrico va a terminar con la demanda de petróleo. Estamos viendo que en Noruega creo que la cuota de mercado del coche eléctrico es del 60% o algo así, y aún así eso no ha afectado a la demanda de petróleo. Más o menos. Eso tenía es. algún gráfico por ahí, pero no... Nada, sí, es a mí también me suena a ver algo así, sí. Sí, en números de servilleta, solo para que nos hagamos una idea, luego lo podemos ver en más detalle,
en todas las mejores proyecciones que pueda haber, ¿no?, de coches eléctricos, aunque tengan una adopción, no te digo del 100%, pero bueno, que todo lo nuevo, sea coche eléctrico, etcétera, se estimaba que sobre 2030 tendríamos unos 300 millones de coches. Para que nos hagamos una idea, todo el parque ahora de automóviles es de más o menos 1,3 billions. Entonces, vemos que aunque crezcan muchísimo y son el futuro claramente, falta mucho para que sustituyan los coches que ya hay, sobre todo en algunas zonas. Además de los problemas que esto trae por detrás, ¿no? Porque al final, ya lo dijo Elon Musk también, para realmente sustentar toda esta flota de coches eléctricos hace falta que toda la red eléctrica se duplique casi. Entonces, tienes otros problemas de generación de energía que ya se suman a los que ya tenemos para mantener toda esta flota, ¿no? O sea, que no es tan claro. Lo que tú decías de Noruega, exacto, es un ejemplo, pero aunque se adopte 100%, tardaremos muchos años en fasear totalmente los que ya hay. Eso es. Falta, a fin de cuentas, infraestructura y, sobre todo, baterías para ello. Sí. Aquí este gráfico yo creo que ilustra claramente que esto es una industria cíclica, ¿no? Así es como funcionan todas, ¿no? A la derecha tenemos el precio del petróleo y a la izquierda el CAPEX o la inversión que hay en el sector, ¿no? Cuando el precio sube mucho podemos ver el caso de 2006, ¿no? Pues luego hay una fuerte inversión y al final lo que dice, ¿no? Los precios altos son lo que curan los precios altos. Se vuelve a invertir en exploración, en hacer pozos, etcétera, y se corrige los precios, más allá de los problemas políticos, macro, etcétera, que hay entre medio. Luego vemos otra vez otro pico en 2014, etcétera. Luego aquí es donde entra el shale, además, que supuso una inyección muy fuerte de la oferta y vuelve a subir el CAPEX y luego decrece. Entonces, podríamos esperar que este pico ahora que estamos viendo, ¿no?, o esta subida de los precios de petróleo, pues vaya a acabar de la misma forma. Luego una fuerte inversión, se corrijan y volvamos a los niveles de siempre y aquí no ha pasado nada. Y por eso las valoraciones de estos activos, que es lo que veíamos antes, son a múltiplos muy bajos. Si la coges en la parte buena del ciclo, pues genial, pero si no, pues a sufrir, etcétera. ¿Por qué digo o creo, ¿no?, que esta vez es diferente? La primera son lo que hemos dicho, ¿no?, las dificultades de CAPEX, o sea, de financiarte para invertir más en las dos partes, en los mercados de capitales y la deuda bancaria. Y luego, además, se junta con una presión, no diré social, pero lo que veremos luego también en las grandes empresas, lo que se llaman los majors, ¿no?, que fuera de la OPEC pues son en lo que nos podemos fijar un poco para ver cómo va a ir la oferta, y es que tienen mucha presión activista para realmente no seguir aumentando este gasto de inversión. En las más pequeñas, que es donde yo creo que hay mejores oportunidades porque no están sujetas a este tipo de presiones, se está instaurando además una visión de disciplina de capital, ¿no? O sea, han entrado muchos inversores que realmente lo que dicen es, oye, no vamos a pegarnos nosotros mismos un tiro en el pie y empezar ahora aquí a explorar y a hacer pozos como loco y que luego el precio aquí corrija y vaya para abajo, ¿no? Entonces sí que hay varias empresas ya que obviamente, aunque van a explorar y esto no va a durar para siempre, pero sí que van a poner el foco mejor en el retorno al accionista y no tanto en el crecimiento por el crecimiento. Y este problema también, para que os hagáis una idea, desde la revolución del fracking da un problema futuro. Porque al final de cuentas, si ahora tienes que ser selectivo lo que inviertes y lo están haciendo los majors, están invirtiendo en los proyectos más rentables. Pero ¿qué nos queda? Con el fracking, desde 2014, los proyectos que se podían hacer con fracking, que antes no se podían hacer, los mejores son los primeros que se hicieron. Ahora se está haciendo lo mismo, siendo muy selectivo sobre cuáles haces y sobre cuáles no haces. Pero es que vamos a tener un problema, que aunque evolucione la tecnología, en unos años los mejores proyectos ya se van a ver todos extraído, digamos, el petróleo de ahí, y el CAPEX por extracción, digamos que va a incrementar bastante, a no ser de que mejore mucho la tecnología comparado con lo que está viendo ahora y con lo que hubo en 2014. Sí, total. Que además de hecho, la tasa de declino de los pozos de fracking, perdona Albert, pues ¿qué es eso? Que al ser tan elevadas, exacto, o sea, ¿de cuánto era? ¿Del 25, 30%, 40%? O sea, es que es algo salvaje. Sí, en Eagle Ford y en algún sitio más es muy, muy alto. Es decir, tú empiezas sacando 1000 barriles por día en algunos sitios y es que en 6 meses ya estás sacando 200. Es una locura. Sí.
Justo Paso esto al- que decís, que muchos proyectos de shale y la falta de inversión ha hecho que ahora retomarlos, más allá de los problemas regulatorios o de obtención de capital que tengas, no te vas a encontrar el pozo en el mismo estado. Y no solo eso, sino que todas estas empresas de shale que al final tenían un enfoque mucho más growth que otras, ¿no? Y entonces quemaban mucha más caja para crecer de la que generaban. Si, por ejemplo, generan 100, pues quemaban 150 millones para mantener esa tasa de crecimiento. Si no tienes acceso a ese capital para seguir quemando, difícilmente vas a poder conseguir los mismos resultados. Y a todo esto con lo del shale, no sé si aquí seguís a los de Gering and Rotzensbach, que ellos pues bueno, monitorearon, perdón, con la moto, monitorearon el tipo de pozos que estaban explotando en Estados Unidos con el boom del shale y ellos llegan a la conclusión de que las empresas en su afán de crecer en producción siguieron el típico high grade que se hace en este tipo de industrias y que los pozos que mejor rendimiento daban, los tier 1, en su gran mayoría se los han comido ya. Entonces ahora quedan pozos de segunda clase que no les puede sacar el mismo rendimiento que a los primeros. Si eso le sumas que va a haber menos capital disponible, que las empresas pueden ser más conservadoras con su approach, ¿no? Para la explotación de los pozos, que deben serlo, y creo que lo van a ser. El shale, pues bueno, se va a consolidar como una industria extractora, pero no va a ser lo que podía haber sido, bueno, lo que fue estos últimos años. Y de hecho eso ya lo estamos viendo ahora, perdón que te interrumpa. Tú fíjate en Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos, que son los 3 productores más grandes de petróleo del mundo. Si comparas el nivel de extracción de ahora de petróleo, de producción, perdón, con el de 2019, tanto Rusia como Arabia Saudí han recientemente alcanzado el nivel de 2019 y ya lo están sobrepasando un poco. Estados Unidos aún está 2 millones por día sobre 11, más bajo ahora de lo que está en 2019. Es decir, eso también te da un poco de visión de que no van a poder seguir haciendo 11, 12 millones como se hacía antes. Por esto que estáis comentando, por esto está. Sí. Para las valoraciones de estos activos, al final contaríamos 2 partes, ¿no? Una es la caja que generan, que va ligada directamente al precio, y otra es la valoración terminal o el múltiplo que le pongamos a estos activos, ¿no? Que sería lo que vamos a ver en esta slide. Al final se están valorando muchas de las empresas productoras, luego podemos ver algún ejemplo o comentar alguno, a 2-3 veces free cash flow, ¿no? Están dando un free cash flow yield implícito del 30%, lo cual es una brutalidad. Y lo que nos está diciendo es que el mercado entiende que este activo en poco tiempo no vale nada, o sea, queda obsoleto o realmente su producto ya no tiene encaje, etcétera. Lo que vemos de la realidad, además de las proyecciones de demanda, es que incluso en escenarios muy, muy agresivos, como acostumbran a ser estos del net zero, etcétera, que hace aquí, que podemos ver en la parte de arriba a la derecha, se ve que en 2050 el petróleo aún es una parte muy relevante del mix en todos menos en el de net zero, ¿no? Que al final es tan ambicioso que en mi opinión es irrealizable o inalcanzable, ¿no? Pero en todos los demás vemos que esto está viene para largo, ¿no? Y la explicación realmente la tendríamos en las 2 imágenes de la izquierda. Aquí tenemos las emisiones por cápita por país y lo que se espera en un escenario dentro de 10 años. Si vemos en China, Estados Unidos y Europa son los que más emiten ahora, y otros como otra parte de Asia y África subsahariana pues están a la cola. Y en 2030 se asume que van a seguir así, pero la realidad es que si asumimos que va a haber un crecimiento y una mejora del nivel de vida en estos países y el crecimiento demográfico que ya sí que apunta, en mi opinión es poco realista que no se igualen más las cajitas de la derecha con las que nosotros tenemos ahora. Si su nivel de vida va a ir mejorando, va a requerir de muchísima demanda de energía. No sé cómo lo veis también vosotros. Sí, es que a fin de cuentas hay aquí un gran gigante que es India, que digamos que va unos años un poco más tarde a lo mejor en el ciclo que el resto de, bueno, lo que experimentó China hace unos años, lo que se lleva viendo en Occidente, y que es que esto todavía no está descontado en ninguno de estos panoramas de emisiones que estamos aquí viendo. Entonces, pues bueno, que petróleo, yo creo que el resumen que estamos viendo aquí es que hay para rato
y que, bueno, que no es tan descabellado. Yo no sé si queréis abrir el melón ahora, pero no es tan descabellado ver un petróleo en 70, 80 dólares durante los próximos 2, 3 años. Es verdad que este año ha habido más demanda que oferta. El año que viene ya se balancea un poco más y veremos a partir de 2023, porque también hay muchas variables por el camino que no podemos poner sobre la mesa, pero yo no creo que sea nada descabellado ver el petróleo por 70, 75 dólares por barril Brent. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo entiendo que ese es el suelo también de eso, sobre todo si ajustamos por inflación, porque cuando se comparan los precios con los pasados no están ajustados. Realmente estamos a precios bastante baratos en comparación. Entonces, si lo ajustamos por inflación ya, no me extrañaría verlo como si dijésemos a 100, ¿no? Ahora parece una cosa descabellada, pero ajustado por inflación No, cada vez parece menos. Desde luego que ahora tengo un pico en 100, para mí no es ninguna locura. Lo que pasa es que sí que es verdad que a medio plazo, no sé, al final de cuentas, cuanto más caro está el petróleo, más incentivos hay de buscar sustitutos y más incentivos hay de otras muchas cosas. Al final es un balance entre lo que interesa. Los grandes productores de petróleo basan el budget de su país en el precio del petróleo. Entonces a ellos les interesa una cosa, pero tampoco tanta para que no entre el fracking de Estados Unidos. Y al final el balance es una cosa sobre los 70, 75. Que a partir de ahí puede pasar cualquier cosa, desde luego. Claro, lo que hay que pensar es que con ese suelo de precio o ese precio a largo plazo, estas empresas están generando lo que decíamos, un 30% de free cash flow yield anual, lo cual es una burrada con una cosa que pueda ser sostenible. Y cuando pensamos en el aumento de la oferta que comentabas, la gente siempre dice, bueno, no pasa nada porque ahora la OPEC ya aumenta la producción y ya está. Hay algunos países que sí que la van a aumentar, no, ahora ya se ha dicho que el ritmo que van a hacer el de 400.000 barriles, pero hay otros países que ya ahora están por debajo de su cuota y que tienen muchos problemas para suplirlo, por Angola, Nigeria, o porque no han invertido cuando hace falta y ahora para ponerse al día es muy difícil. Hay mucho CAPEX que hay que meter entre medio, entonces no es tan sencillo y entonces hay muchos modelos. Obviamente es muy difícil hacerlos porque la transparencia es nula. O sea, tú no sabes lo que tienen, cómo va, etcétera. La parte no OPEC, todo lo que se ha cotizado, pues tienes más, pero allí nada. Pero incluso hay modelos que pronostican eso, que en 2022 tú tienes el pico de capacidad, o sea, que es la demanda se va a coincidir por primera vez con el pico de pumping capacity. Entonces, eso generaría un desbalance mayor.